¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la noche cubre la carretera y la soledad se convierte en un compañero silencioso? En algún lugar del desolado tramo de la carretera que conecta la Ciudad de México con Veracruz, un camión de carga avanzaba a través de la oscuridad, su motor resonando como un eco en la vasta soledad. Al volante se encontraba Javier, un experimentado camionero de 40 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que cargaba el peso de innumerables kilómetros recorridos. Esa noche, como muchas otras, se dirigía hacia la costera ciudad de Veracruz, donde su carga de frutas frescas esperaba ser entregada. Sin embargo, lo que no sabía era que esa travesía se convertiría en algo mucho más inquietante. Mientras el viento aullaba a través de las rendijas del camión, Javier encendió la radio, buscando la compañía de alguna estación que aliviara el silencio. Pero en lugar de las melodías familiares, una serie de estáticas interrumpió el aire, seguidas de voces distorsionadas que parecían provenir de otro mundo. «Javier, ¿me escuchas?», resonó una voz temblorosa, con un eco que heló su sangre. La confusión se apoderó de él. ¿Quién podría estar hablando? Era la primera vez que escuchaba algo así en su radio. Sin embargo, la curiosidad rápidamente se transformó en una inquietud absorbente. La carretera, conocida como la Autopista del Sol, se extendía ante él como un túnel oscuro rodeado de sombras que parecían alargarse y retorcerse con cada destello de los faros. Las luces de su camión iluminaban brevemente los árboles que bordeaban la vía, pero en la penumbra Javier sentía la presencia de algo más, algo que lo seguía, acechando en el silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras recordaba las historias que había escuchado de otros camioneros sobre almas en pena que vagaban por estas rutas, buscando cerrar ciclos que la vida les había arrebatado. Era un hombre práctico, uno que creía más en la lógica que en las supersticiones. Pero a medida que las voces continuaban interrumpiendo la transmisión, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia. Javier había crecido en el barrio de Tepito, donde las leyendas urbanas eran parte de la vida cotidiana. Había perdido a su hermano menor, Miguel, en un accidente de tráfico hace más de 10 años, y aunque había aprendido a vivir con ese dolor, las noches como esta parecían revivirlo. ¿Será que los muertos realmente hablan?, se preguntó mientras apretaba el volante con fuerza. Los ecos de las voces se intensificaban, cada palabra cargada de una tristeza palpable. «No olvides lo que pasó, Javier». Él se esforzó por recordar, por entender a quién pertenecían esas voces. La primera señal de conflicto se había presentado y la carretera, ahora, parecía un laberinto de recuerdos y sombras. El camión, un viejo Freightliner que había heredado de su padre, se sentía más pesado, como si la carga de su propia historia lo estuviera arrastrando hacia un destino desconocido. Los árboles que lo rodeaban parecían inclinarse hacia su camión, como si quisieran susurrarle secretos olvidados. La oscuridad se cerraba a su alrededor y la soledad lo envolvía como un manto. Cada kilómetro recorrido se convertía en una lucha interna entre la razón y lo inexplicable. ¿Qué querían de él esos fantasmas que ahora se manifestaban a través de su radio? La sensación de que algo lo observaba, algo que lo conocía más de lo que él mismo se conocía, lo hizo dudar de su propia cordura. La atmósfera se tornó densa, cargada de un aire casi eléctrico. Javier recordó las advertencias de otros camioneros sobre las almas en pena que se manifestaban en la carretera, pero siempre las había desestimado como cuentos de viejos. Sin embargo, esa noche, la línea entre el mundo de los vivos y de los muertos parecía desdibujarse. La radio, una herramienta que solía brindarle compañía,
ahora se había convertido en un canal para los ecos de aquellos que habían partido. Javier, recuerda, resonó la voz una vez más, y en ese instante sintió que el tiempo se detenía. Mientras el camión avanzaba, las luces de la carretera se desvanecían y la voz se hacía más clara, más insistente. Era un llamado, una súplica de aquellos que no habían encontrado paz. Pero cuando la noche cayó completamente, algo inexplicable ocurrió. Las voces se unieron en un coro, revelando secretos ocultos y dolorosos que amenazaban con romper la frágil barrera entre el pasado y el presente. La carretera, con sus sombras y misterios, aguardaba revelarle a Javier lo que había estado buscando, lo que había estado tratando de olvidar. Pero, ¿estaba preparado para enfrentar lo que vendría? Javier continuaba conduciendo, sus pensamientos atrapados en una espiral de confusión y nostalgia. La voz en la radio se tornaba más insistente, resonando en su mente como un eco de su propia conciencia. Recuerda, Javier, no olvides. Cada vez que escuchaba esas palabras, el dolor de la pérdida de su hermano se intensificaba y la soledad en la cabina del camión se hacía más opresiva. Con cada kilómetro que avanzaba, la carretera parecía transformarse, como si se convirtiera en un camino hacia su pasado, un pasado que había tratado de enterrar. A medida que la voz se desvanecía, Javier vio algo moverse en el borde de la carretera. Era una figura, una sombra que se recortaba contra la oscuridad. Al principio pensó que era un espejismo, el producto de su cansancio acumulado. Sin embargo, la figura se hizo más clara y Javier sintió un tirón en su pecho. Era una mujer, vestida con una larga túnica blanca que ondeaba en el viento. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una melena oscura, pero sus ojos, esos ojos llenos de tristeza, se fijaron en Javier con una intensidad que lo paralizó. La mujer levantó una mano, como si intentara detener el camión. En un impulso casi instintivo, Javier frenó, el sonido de los frenos rompiendo el silencio de la noche. La mujer se acercó y su mirada pareció atravesar a Javier como si pudiera ver más allá de su exterior, penetrando en los rincones más oscuros de su alma. «Tienes que ayudarme», dijo con una voz suave, pero decidida. «Mi nombre es Elena». Javier se sintió atrapado entre la lógica y la incredulidad. «¿Qué quieres decir? ¿Ayudarte con qué?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La mujer pareció vacilar, como si el peso de su historia la abrumara. «Estoy atrapada entre este mundo y el siguiente. No puedo descansar en paz hasta que se descubra la verdad sobre lo que me pasó», respondió Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tú conoces a quienes me hicieron daño. Lo has sentido en tu interior». Javier sintió que el aire se le escapaba. La voz en la radio había mencionado algo similar, pero nunca había esperado encontrarse cara a cara con una aparición. «No, no puede ser. Esto no es real», murmuró, su mente luchando por encontrar una salida lógica a la situación. Pero la mirada de Elena lo mantenía cautivo. Un vínculo inexplicable lo unía a ella. «Lo es, Javier. Por favor, escucha. Tienes que recordar lo que sucedió la noche en que morí. Hay quienes necesitan que se sepa la verdad. Hay justicia que debe hacerse», insistió ella, su voz ahora más fuerte, casi urgente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia de Elena resonaba con ecos de su propio pasado, de su hermano, de la culpa que había sentido desde aquel día fatídico. «¿Por qué yo no soy un investigador? Solo soy un camionero», dijo, la frustración salpicando sus palabras. Pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Quizás, solo quizás, había algo que podía hacer. «Porque tú tienes el poder de escuchar. Puedes conectar los puntos que otros ignoran», respondió Elena, acercándose aún más, su mano extendida hacia él. «No puedo hacerlo sola. Necesito que me ayudes a encontrar la paz».
Con un suspiro profundo, Javier comprendió que no tenía más opción. La voz en la radio, las sombras en la carretera y ahora Elena, todo apuntaba a un destino que no podía eludir. «Está bien», dijo finalmente, su voz más firme. «Te ayudaré, pero necesito que me digas todo lo que recuerdas». Elena asintió, y mientras las luces del camión iluminaban su rostro, él notó una tristeza profunda en su expresión. «Recuerda la noche de mi muerte. Recuerda a aquellos que me traicionaron», susurró, y en ese momento la atmósfera se volvió más intensa, casi palpable. De repente, la radio estalló en un caos de estática, y la voz distorsionada volvió a surgir. «Javier, no confíes en ella». Era una advertencia, pero la voz se perdió entre el ruido, y Javier sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Las luces de su camión parpadearon y el motor empezó a fallar, como si la propia máquina se resistiera a lo que estaba a punto de desatarse. «Javier, no te vayas», gritó Elena, pero él ya estaba atrapado en un torbellino de emociones y recuerdos que desbordaban su mente. Las advertencias, las sombras, la voz, todo confluyó en un solo momento de revelación. Se dio cuenta de que su vida, su historia y la de Elena estaban irremediablemente entrelazadas. Pero, ¿estaba realmente listo para enfrentar los secretos que habían quedado enterrados en el pasado? Mientras el camión se detuvo abruptamente, Javier sintió que la carretera se desvanecía. A su alrededor, el aire se volvió denso y una neblina comenzó a tomar forma, trayendo consigo visiones distorsionadas de un tiempo perdido. Se dio cuenta de que no solo estaba conduciendo hacia Veracruz, estaba a punto de embarcarse en un viaje hacia el oscuro rincón de su propia historia, donde el dolor y la verdad aguardaban ser desenterrados. La noche se había vuelto un laberinto de sombras y la figura de Elena se desvaneció en la bruma. «Recuerda, Javier, recuerda». La voz resonó en su mente y sin saberlo, el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Javier se encontraba en un umbral, una línea difusa entre la realidad y la locura. La figura de Elena, ahora casi etérea, parecía invocarlo desde un rincón oscuro de su memoria, un lugar que había intentado evitar a toda costa. Mientras la neblina se espesaba a su alrededor, recuerdos fragmentados empezaron a fluir en su mente. La risa de su hermano, los juegos en el patio trasero y luego la sombra de la tragedia que se cernía sobre ellos como un presagio. «¿Qué pasó esa noche?», se preguntó Javier en voz alta, sintiendo que la neblina se hacía más densa, como si los ecos de su pasado estuvieran tratando de ahogarlo. «No puedo recordar, porque no quieres recordar», respondió una voz familiar que lo sacó de su trance. Era su propio reflejo, una versión distorsionada de sí mismo que surgió de la niebla. «Te has convencido de que olvidar es mejor, pero la verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz». Javier retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¿Eres una alucinación? ¿Una parte de mí que se ha vuelto loca?», preguntó, sintiendo que su cordura se deslizaba entre sus dedos. «No soy una alucinación. Soy la verdad que has reprimido», replicó la figura, su voz resonando con un eco de dolor. «Recuerda, Javier, recuerda lo que pasó esa noche, recuerda a Elena y a los que la traicionaron». Mientras la figura hablaba, Javier sintió que los recuerdos comenzaban a tomar forma, como sombras que danzaban en la penumbra. La noche de la muerte de Elena se desplegaba ante él, cada detalle cobrando vida de una manera vívida y aterradora. La fiesta, las risas y luego el grito desgarrador que lo había marcado para siempre. Había algo más, algo que había estado escondido bajo la superficie, un enfrentamiento, una traición y la verdad sobre la desaparición de su hermano. «No», gritó, llevándose las manos a la cabeza, «no quiero recordar, no quiero volver a ese lugar». Pero la neblina se volvió más intensa y las visiones comenzaron a apoderarse de él. Se vio a sí mismo, un niño asustado,
observando desde detrás de una puerta entreabierta. Los adultos hablaban en susurros, sus rostros distorsionados por la ira y el miedo. «Javier, no puedes escapar de tu pasado», dijo la figura distorsionada, acercándose un paso más. «Tu hermano sabía más de lo que creías. Él intentó protegerte, pero no pudo». Un torrente de emociones lo abrumó. Las palabras de su reflejo resonaron como un tambor en su mente. Había estado tan concentrado en el dolor de la pérdida de su hermano que había olvidado las circunstancias que rodearon su desaparición. ¿Qué había descubierto su hermano que había llevado a su trágica muerte? Era posible que todo estuviera conectado. La voz de Elena surgió de la bruma, suave y persuasiva. «Tú tienes la clave, Javier. La clave para liberar mi alma y la de tu hermano. Tienes que recordar y tienes que enfrentarte a aquellos que nos hicieron daño». En ese momento, una ráfaga de viento atravesó la neblina, trayendo consigo un eco de risas, pero las risas eran distorsionadas, como si fueran un eco de un recuerdo que había sido torcido por el dolor y la culpa. Javier se sintió abrumado. Era como si la realidad se desmoronara a su alrededor y cada fragmento de su pasado se uniera para formar un rompecabezas que nunca había querido resolver. Mientras trataba de aferrarse a la lógica, la figura distorsionada dio un paso adelante, ahora claramente visible. Era una versión de él mismo, pero con un aire de desesperación que lo hizo sentir incómodo. «Tienes que dejar de huir, Javier. La verdad está justo enfrente de ti. No puedes ignorarla más». «¿Y si estoy loco?», preguntó, su voz temblando. «¿Y si todo esto es una ilusión, una manifestación de mi culpa?». «Quizás», respondió la figura, «pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Y si en realidad hay algo más grande en juego? Tu hermano y Elena son solo el principio. Hay otros que están involucrados en esto, otros que han estado manipulando todo desde las sombras». El corazón de Javier se hundió. La idea de que su hermano, la persona que más amaba en el mundo, hubiera estado involucrado en algo tan siniestro, lo horrorizaba. «No puede ser. No quiero creer eso, pero es la verdad. Y es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones», dijo la figura, su voz resonando con una dureza que lo hizo estremecerse. «Las cosas no son como las has imaginado. Hay secretos que han permanecido ocultos y tú tienes el poder de desenterrarlos». Sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Javier. Las sombras de su pasado se movían inquietas en el rincón de su mente y la voz de Elena se convirtió en un murmullo persistente, resonando con urgencia. «Recuerda, Javier, recuerda lo que sucedió antes de que tu hermano desapareciera. Hay una red de complicidades que te involucra a ti también». De repente, un golpe sordo sonó en la cabina del camión, rompiendo su trance. La neblina comenzó a disiparse y Javier pudo ver la carretera una vez más, pero algo había cambiado. La atmósfera era densa, casi cargada de electricidad, y el aire estaba impregnado de una tensión palpable. No estaba solo. Se dio vuelta y, al mirar a través de la ventana, vio un grupo de personas que se acercaban. Eran figuras conocidas, pero sus rostros estaban distorsionados por la oscuridad. Eran amigos, familiares y algunos a quienes había considerado aliados. Sin embargo, en sus ojos había una mirada que lo hizo estremecer. Eran miradas de traición, de complicidad en un secreto que lo había mantenido atrapado en su propia pesadilla. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Javier, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «Vinimos a ayudarte, Javier», dijo una voz familiar, pero el tono estaba cargado de algo más. «Vinimos a asegurarnos de que no te desvíes del camino que debes seguir». El pánico lo envolvió. «¿Qué camino? ¿Qué saben ustedes que yo no sé? Todo lo que necesitas saber está justo frente a ti. Y si no lo descubres pronto, el precio será alto», continuó la voz.
y en ese momento Javier comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad, esa verdad que había estado buscando, estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, pero también era más oscura y más peligrosa. Mientras la figura de Elena desaparecía en la neblina, las sombras de su pasado comenzaron a tomar forma de nuevo, y Javier se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Las revelaciones que se avecinaban cuestionarían todo lo que creía saber sobre sí mismo, su hermano, y la red de secretos que había tratado de enterrar. El tiempo se había agotado, y ahora Javier debía enfrentar no solo su propio pasado, sino también las personas que había amado y que habían estado entrelazadas en un juego mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. La noche se había convertido en un laberinto y las respuestas estaban más allá de su alcance, aguardando ser desenterradas. Con el corazón en la garganta y la mente en un torbellino, Javier se dio cuenta de que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros y que cada paso que diera lo acercaría a un abismo del que quizás no pudiera regresar. La pesadilla apenas comenzaba y él se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarlo a la oscuridad. Javier se sintió abrumado por la presión creciente en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad y secretos ocultos. La neblina que antes lo había envuelto comenzó a disiparse, pero solo para revelar la cruda realidad de su situación. Las figuras que se acercaban a su camión parecían más que sombras. Eran manifestaciones de su pasado, y cada paso que daban resonaba en su pecho como un eco de advertencia. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, la voz temblorosa y el temor palpable en su tono. La verdad, esa verdad que había estado evitando, ahora lo rodeaba como un depredador, esperando el momento adecuado para atacar. Una de las figuras, su viejo amigo Luis, fue el primero en hablar. «Vinimos a ayudarte, Javier. Sabemos que estás lidiando con cosas que no comprendes del todo, pero lo que te espera es más peligroso de lo que imaginas». El rostro de Luis estaba marcado por la preocupación, pero también había una sombra de algo más. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué sabían ellos que él no? La incertidumbre se convirtió en un nudo en su estómago, y la neblina de su mente se aclaró momentáneamente, revelando fragmentos de recuerdos que había tratado de enterrar. ¿Ayudarme? ¿O están aquí para asegurarse de que no descubra la verdad?, replicó, su voz subiendo de tono, dejando escapar la frustración y el miedo que lo consumían. La traición era un eco que resonaba en su mente, y la lealtad de aquellos que una vez consideró cercanos, ahora estaba en duda. «Javier, no entiendes. Hay fuerzas en juego que no puedes ver», dijo otra figura, su hermana Sofía, con una mirada intensa que parecía atravesar la niebla de su confusión. «Elena y tu hermano no son los únicos que están en peligro. Tú también lo estás». Las palabras de Sofía lo golpearon como un balde de agua fría. En peligro, la idea de que él, el último de su familia que quedaba, pudiera ser el objetivo de algo más grande, lo hizo temblar. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está sucediendo realmente?», exigió, sintiendo que el control de su vida se desvanecía. «Recuerda la noche de la fiesta», dijo Luis, acercándose un paso más, su voz baja y casi temblorosa. «Había algo que no viste, algo que se estaba gestando entre los adultos. No era solo una celebración, era un encuentro secreto. Y tu hermano, él sabía más de lo que te dejó entrever». Javier sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Eran palabras que resonaban en su mente, un eco de advertencia que había ignorado durante demasiado tiempo. La imagen de su hermano, sonriendo entre las sombras, se entrelazaba con la de la noche fatídica. Recuerdos de sus risas se transformaron en gritos de advertencia. «¿Qué tipo de encuentro?», preguntó, la voz casi un susurro. Su mente giraba, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender.
Algo que involucra a muchas personas, Javier, no solo a nosotros. Hombres de poder, intereses oscuros, dijo Sofía, su voz temblando con la urgencia del momento. Y tu hermano estaba en el centro de eso. Intentó protegerte, pero no pudo. El aire se volvió denso y Javier sintió que cada palabra era un golpe en su pecho. La revelación de que su hermano había estado involucrado en algo tan peligroso lo desgarraba. ¿Era posible que hubiera estado tratando de protegerlo de un mundo que él nunca había querido reconocer? La culpa se cernía sobre él como una nube negra, y un torrente de emociones lo abrumó. ¿Por qué nadie me dijo nada?, gritó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. ¿Por qué me dejaron vivir en esta mentira? La traición lo consumía, y la confusión se transformaba en rabia. Porque no sabíamos cómo decírtelo. No queríamos que cargaras con el peso de la verdad, respondió Luis, su voz llena de compasión. Pero ahora es tu elección. Puedes seguir huyendo o enfrentarte a lo que viene. Javier se sintió atrapado entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo a lo que esa verdad podría desatar. La voz de Elena resonaba en su mente, instándolo a recordar, a descubrir lo que había estado oculto. Pero estaba listo para enfrentar no solo su dolor, sino también el dolor que podría causar a otros. El grupo frente a él parecía volverse más amenazante, como si fueran sombras de un pasado que se negaba a dejarlo ir. Las miradas de sus amigos se tornaron en interrogantes, y Javier supo que no podía retroceder. Había tomado una decisión implícita al llegar hasta aquí, y aunque el miedo lo invadía, la sed de verdad ardía más intensamente. «Está bien», dijo finalmente la voz más firme de lo que se sentía. Quiero saber lo que pasó esa noche, pero si esto implica arriesgar a los que amo, tendré que tomar decisiones difíciles. No puedo dejar que el ciclo de dolor continúe». Las palabras resonaron en el aire y una tensión palpable se instaló entre ellos. La atmósfera se volvió más pesada, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Sofía asintió, y había en su mirada un reconocimiento de la gravedad de lo que estaban a punto de emprender. «Entonces empecemos, pero debes estar preparado», advirtió Luis. «El camino hacia la verdad está lleno de sombras. No todos los que están contigo son aliados, y aquellos que creías que estaban en tu bando podrían estar ocultando sus verdaderas intenciones». Javier sintió que el corazón se le encogía al escuchar esas palabras. Sabía que había una red de secretos y mentiras que se tejía a su alrededor, y la idea de que algunos de sus seres queridos pudieran estar involucrados en algo tan oscuro lo aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, el deseo de descubrir lo que había sucedido, de desentrañar la verdad que había estado evadiendo durante tanto tiempo, se volvía más fuerte. «Ahora tenemos que buscar respuestas», dijo Sofía, su voz firme y decidida. «Hay personas que pueden saber más de lo que hemos descubierto. Necesitamos hablar con aquellos que estaban allí, aquellos que podrían haberse beneficiado de lo que ocurrió». Javier asintió, sintiendo que la determinación comenzaba a reemplazar al miedo. La verdad lo llamaba, y aunque sabía que podría llevarlo a lugares oscuros, también comprendía que era un viaje que debía realizar. Con un último vistazo a las figuras que lo rodeaban, supo que había comenzado un camino del que no podría regresar. La noche caía sobre ellos, y mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, Javier sintió que el aire se volvía más frío, como si el universo mismo estuviera advirtiéndoles de la tormenta que se avecinaba. Las decisiones que tomaría en los próximos momentos podrían cambiar el curso de su vida y de los que amaba para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar no solo su pasado, sino también las verdades que podrían sacudir los cimientos de su realidad. La búsqueda apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada esquina, aguardando el momento perfecto para revelarse. La noche había caído en un manto de oscuridad casi palpable,
y el viento parecía susurrar secretos a través de los árboles que los rodeaban. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba a medida que se acercaban al lugar donde todo había comenzado. Sus amigos, Luis y Sofía, lo acompañaban, pero la atmósfera cargada de tensión hacía que cada uno de ellos se sintiera solo en su lucha interna. ¿Estás listo?, preguntó Sofía, sus ojos fijos en él, buscando alguna señal de determinación. Javier asintió, aunque sabía que no estaba completamente seguro de lo que estaba a punto de enfrentar. La verdad siempre había sido un concepto abstracto para él, pero ahora se sentía como un monstruo al acecho en la oscuridad, y la idea de confrontarlo lo aterrorizaba. Mientras se acercaban al antiguo salón de fiestas donde se había realizado la celebración años atrás, una sensación de déjà vu lo envolvió. Las risas y la música parecían resonar en su mente, pero ahora estaban distorsionadas por un eco de advertencia. Recordaba las caras de aquellos que lo rodeaban aquella noche, la alegría en sus miradas, y ahora se preguntaba cuántos de ellos eran cómplices de un secreto que podría destruirlo. «Debemos hablar con alguien que estuvo presente», dijo Luis, rompiendo el silencio. «Alguien que pueda darnos respuestas». Su voz era firme, pero Javier podía notar la preocupación en su tono. Estaban a punto de cruzar una línea peligrosa y la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. «¿Y si no nos dicen la verdad?», preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. «¿Y si están involucrados en todo esto y solo quieren protegerse?». La duda lo consumía, y la idea de ser traicionado nuevamente lo llenaba de un miedo paralizante. «Es un riesgo que debemos tomar», respondió Sofía, su mirada intensa. «Necesitamos saber qué pasó, no solo por ti, sino por todos los que podrían estar en peligro». Javier sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. ¿Era realmente solo por él? La carga de la verdad parecía más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, no podía retroceder. La decisión que había tomado lo había llevado a este punto y no podía fallar. Finalmente, llegaron al salón. La puerta estaba entreabierta y una corriente de aire frío parecía invitarles a entrar. Javier se detuvo un momento, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Y si esto es una trampa?», murmuró, pero su voz fue arrastrada por el viento. «Nosotros somos los que buscamos respuestas, no ellos», dijo Luis, empujando suavemente la puerta. Con un crujido ominoso, la entrada se abrió, revelando un interior en penumbras, lleno de ecos del pasado. El lugar, que alguna vez había sido un símbolo de celebración, ahora se sentía como un mausoleo de secretos olvidados. Una vez dentro, las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes mientras la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas. Javier sintió que la presión en el aire aumentaba, un indicio de que estaban a punto de enfrentar algo más grande que ellos mismos. La sala estaba vacía, pero la sensación de ser observados era innegable. «Escucha», dijo Sofía, alzando la mano en un gesto de advertencia. «Podemos no estar solos». La tensión se intensificó y Javier sintió que cada fibra de su ser estaba en alerta. ¿Quién más podría estar allí? De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre de mediana edad con un rostro conocido, pero distorsionado por el tiempo y la tensión. Era el tío de Javier, quien había estado presente aquella noche, pero su mirada ahora reflejaba algo oscuro y siniestro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz rasposa y llena de sorpresa. No deberían haber venido. La advertencia en su tono era evidente, y Javier sintió que una mezcla de temor y rabia lo invadía. «Sabemos que estuviste involucrado en lo que pasó», dijo Luis, dando un paso adelante. «Necesitamos respuestas, y tú eres el único que puede dárnoslas». El tío de Javier sonrió, pero no era una sonrisa de bienvenida. «¿Respuestas? ¿Qué respuestas creen que van a encontrar aquí?».
Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No estamos aquí para hacerte daño, exclamó Sofía, su voz llena de frustración. Estamos aquí para descubrir la verdad que nos han ocultado durante años. La tensión en la habitación era palpable, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué verdad se había ocultado? La frustración y la desesperación lo consumían. «Dinos qué pasó», gritó, su voz resonando en la sala vacía. El hombre se quedó en silencio, y por un momento Javier pensó que se negaría a hablar. Pero luego, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Esa noche fue un error. No debía haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Se trataba de un acuerdo, de una negociación que nunca debió suceder. Javier sintió que el aire se volvía pesado. «¿Qué tipo de negociación?», preguntó, su voz temblando de ansiedad. La revelación de que su familia había estado envuelta en algo tan oscuro lo aterraba. «Intereses que no comprendes, Javier. Hombres que buscan poder, que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Tu hermano estaba involucrado y él también lo sabía. Intentó protegerte, pero no pudo». La noche de la fiesta fue solo el comienzo. El eco de sus palabras resonó en su mente y, por un momento, todo se detuvo. Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La imagen de su hermano, sonriendo entre las sombras, se desmoronó, reemplazada por una verdad aterradora. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, sintiendo que la traición lo consumía. «Porque no quería que cargaras con esto. No quería que te convirtieras en un blanco», respondió el hombre, su voz ahora temblorosa. «Pero ya es demasiado tarde. Estás en medio de algo que no puedes controlar». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Javier sintió que la desesperación lo invadía. No solo había estado huyendo de su pasado, sino que ahora se encontraba atrapado en un presente lleno de peligros. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz entrecortada. «Debes enfrentarte a ellos», dijo el hombre, su mirada intensa. «Uno de esos hombres vendrá por ti. No puedes ocultarte. Tienes que ser más astuto que ellos, más fuerte. Solo así podrás proteger a los que amas». Javier sintió que la rabia lo invadía, pero también una chispa de determinación. No podía dejar que el ciclo de dolor continuara. «No dejaré que me controlen. No dejaré que me quiten a mi familia», declaró, sintiendo que la confianza comenzaba a florecer en su interior. Pero en ese momento una sombra se movió detrás de ellos y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era inminente y no estaban solos. «¡Rápido, salgamos de aquí!», gritó Luis, empujando a Javier y Sofía hacia la salida. La adrenalina se disparó en sus venas mientras corrían hacia la puerta, pero Javier sabía que no podían escapar de la verdad que los acechaba. Los ecos del pasado resonaban en sus mentes y el enfrentamiento con el misterio que los rodeaba apenas comenzaba. Mientras atravesaban el umbral, Javier sintió que había tomado una decisión irrevocable. No solo se enfrentaría a su pasado, sino que lucharía por el futuro que tanto anhelaba. Pero el peligro estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado, y la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La noche se cerraba sobre ellos como un telón de misterio, y mientras Javier, Sofía y Luis corrían hacia la salida, el eco de sus pasos resonaba en el antiguo salón. La adrenalina fluía por sus venas, pero una sombra acechante les seguía, una presencia que no estaban dispuestos a ignorar. Javier podía sentir la angustia acumulándose en su pecho, un recordatorio constante de que la verdad que habían desenterrado no solo era peligrosa, sino que, de alguna manera, estaba conectada con su familia. Al salir al aire fresco de la noche, miró hacia atrás, esperando que la oscuridad no lo atrapara. La figura de su tío se desvaneció en la penumbra, dejándolos con más preguntas que respuestas. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Luis, su respiración entrecortada mientras se alejaban del edificio.
No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un lugar seguro. ¿Qué lugar puede ser seguro ahora?, replicó Sofía, su voz tensa. Ya estamos dentro de esto. No podemos volver atrás. Javier sintió que el peso de sus palabras se asentaba sobre él como una losa. La decisión de enfrentarse a su pasado había desencadenado algo que ni siquiera podían comenzar a comprender. Mientras caminaban, la tensión entre ellos se hacía palpable. Luis, normalmente el más optimista del grupo, parecía abrumado por la revelación del tío de Javier. Sofía, por otro lado, se mantenía firme, decidida a no dejar que el miedo los consumiera. Javier, sintiéndose en el centro de un torbellino emocional, se dio cuenta de que la dinámica entre ellos había cambiado irremediablemente. La verdad que habían buscado los había unido, pero también los había separado de una forma que no podían prever. «Necesitamos un plan», dijo Javier, tratando de encontrar su voz en medio del caos. «No podemos simplemente escondernos. Debemos descubrir quiénes son esos hombres de los que habló mi tío». Sin embargo, en su interior, Javier sabía que el miedo a lo desconocido lo atenazaba. La posibilidad de que su hermano estuviera involucrado en algo tan oscuro lo perseguía como un fantasma. «Pero, ¿cómo lo hacemos?», preguntó Luis, la frustración marcando su tono. «Estamos en desventaja. No sabemos contra qué nos enfrentamos». Sofía le dio una palmadita en el hombro, intentando darle ánimo, pero Javier podía ver la preocupación en sus ojos. «Podemos investigar más sobre el pasado», sugirió Sofía. «Tal vez haya documentos, algo que nos dé una pista sobre lo que realmente sucedió aquella noche». Javier asintió, sintiendo que el impulso de buscar respuestas era más fuerte que el miedo que lo consumía. La verdad, aunque dolorosa, era su única salida. Sin embargo, al regresar a la casa de Javier, se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. La mirada de su madre, al ver su rostro aturdido, le hizo sentir un nudo en la garganta. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, su voz temblando de preocupación. Javier sintió que el peso de sus secretos se cernía sobre él, pero no podía compartirlo todo. No podía arrastrar a su madre a este abismo. «Solo necesitamos un poco de tiempo, mamá», respondió, tratando de ocultar su angustia, pero sabía que estaba mintiendo. La verdad se estaba acercando a pasos agigantados y no podría ocultarla por mucho tiempo. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, Javier se quedó despierto, dando vueltas en su cama. Las palabras de su tío resonaban en su mente. «Debes enfrentarte a ellos». ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan vasto y oscuro? ¿Y si no estaba preparado? La idea de perder a su familia lo mantenía alerta y se sintió abrumado por la responsabilidad que había asumido. Al día siguiente, decidieron reunirse en un café cercano, un lugar donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. La atmósfera era tensa y el silencio entre ellos se sentía como un lastre. Javier, sintiéndose el centro de la tormenta, se armó de valor y abordó el tema con sus amigos. «Necesitamos saber más sobre mi hermano», dijo. «Si estaba involucrado, debemos entender su papel en todo esto». Sofía asintió, mientras Luis se cruzaba de brazos, pensativo. «Podríamos buscar en sus cosas», sugirió Sofía. «Tal vez haya dejado pistas». Pero la idea de hurgar en los recuerdos de su hermano le dolía a Javier. Sabía que encontrar algo podría traer más dolor que respuestas. «¿Y si no encontramos nada?», replicó Luis, su voz llena de ansiedad. «¿Y si solo complicamos más las cosas?». Javier sintió cómo la desesperanza se cernía sobre él. «No tengo otra opción. No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo, sintiendo que la determinación comenzaba a florecer de nuevo en su interior. Mientras conversaban, Javier notó que la atención de Sofía se desvió hacia la ventana. «¿Qué sucede?», preguntó inquieto. Sofía frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, como si estuviera tratando de enfocar su vista en algo fuera de lo común. «Creo que hay alguien observándonos», murmuró, y el corazón de Javier se detuvo por un instante.
Se giró hacia la ventana, y aunque al principio no vio nada, el presentimiento lo invadió. La sensación de ser cazado volvió a acecharlo. «Vamos», dijo Luis, levantándose de su asiento. «No podemos quedarnos aquí». Salieron del café, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. La paranoia había comenzado a infiltrarse en sus mentes, y el miedo se volvía un compañero constante. A medida que avanzaban por las calles, Javier se dio cuenta de que sus amigos comenzaban a cambiar. Sofía se volvió más cautelosa, mientras que Luis parecía estar atrapado entre la preocupación y la desesperación. La búsqueda de la verdad los había unido en un principio, pero ahora el peso del misterio y el peligro inminente comenzaba a desgastar su amistad. «Necesitamos actuar rápido», dijo Javier, su voz firme. «No podemos dejar que nos atrapen. Debemos encontrar a esos hombres antes de que ellos nos encuentren a nosotros». Sofía y Luis intercambiaron miradas, entendiendo que el tiempo se les estaba acabando. Javier sintió que su determinación se fortalecía, pero también que una nueva realidad se estaba formando entre ellos. La búsqueda de la verdad ya no era solo una cuestión personal, ahora era una lucha por la supervivencia. A medida que se adentraban en un territorio desconocido, cada uno de ellos comenzó a cuestionar no solo sus motivaciones, sino también su lealtad. A medida que se acercaban al lugar donde su hermano había sido visto por última vez, la tensión en el aire se hacía más intensa. Javier sabía que estaba a punto de enfrentarse a verdades que lo cambiarían para siempre, pero en el fondo la incertidumbre seguía acechando, como un eco persistente. ¿Qué pasaría si encontraban más de lo que buscaban? Cuando finalmente llegaron a un viejo almacén, la niebla se deslizaba por el suelo, dándole un aire fantasmal al lugar. Javier sintió cómo el miedo y la determinación se entrelazaban en su interior. Mientras se preparaban para entrar, una idea inquietante lo asaltó. Tal vez la verdad no era lo que realmente quería encontrar. ¿Y si lo que descubrieran les dejaba cicatrices que nunca sanarían? ¿Listos?, preguntó, aunque su voz sonó más como una afirmación que una pregunta. Sofía y Luis asintieron y juntos cruzaron el umbral de lo desconocido, conscientes de que los secretos que desenterraran los llevarían a una nueva batalla, una que apenas comenzaba. La noche continuaba su danza oscura y Javier sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Pero en su corazón, una chispa de valentía despertaba, lista para enfrentar lo que fuera necesario. La historia de su familia, llena de sombras, estaba a punto de revelarse, y el futuro, aunque incierto, estaba en sus manos. Las preguntas seguían flotando en el aire, como fantasmas que no se irían tan fácilmente. La lucha por la verdad había comenzado, y las cicatrices de esa noche fatídica jamás se borrarían por completo. Sin embargo, en el fondo, Javier sabía que era solo el principio de algo más grande, un misterio que no solo los perseguía, sino que también los uniría de maneras inesperadas. La noche continuaba su danza, y el aire en el viejo almacén se sentía denso, casi palpable, como si la misma oscuridad estuviera viva. Javier, Sofía y Luis se adentraron en el interior, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del lugar. Las sombras se extendían en cada esquina, creando figuras grotescas que parecían moverse con ellos. Era un espacio olvidado, lleno de polvo y telarañas, pero también impregnado de un aura ominosa que hacía que la piel de Javier se erizara. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Luis, su voz apenas un susurro. La luz tenue, filtrada a través de las ventanas rotas, proyectaba sombras que danzaban en las paredes, haciendo que el ambiente se volviera aún más inquietante. «Buscaré en los registros de mi hermano», respondió Javier decidido. La idea de hurgar en lo que había sido su vida lo aterraba, pero sabía que era necesario. Sofía y Luis lo siguieron, cada uno lidiando con su propio miedo.
Mientras revisaban las viejas cajas apiladas y los documentos esparcidos por el suelo, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Era como si algo los observara, algo que quería mantener sus secretos ocultos. Las palabras de su tío resonaban en su mente. Debes enfrentarte a ellos. Pero, ¿a qué se refería exactamente? ¿A los hombres de los que habló o a algo más siniestro que acechaba en las sombras? De repente, Sofía gritó. Javier giró la cabeza y la vio sosteniendo un viejo álbum de fotos. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero una imagen en particular atrajo su atención. Era una foto de su hermano con un grupo de hombres que no reconocía. Sus rostros estaban serios, y el ambiente a su alrededor era denso, como si el aire estuviera cargado de tensión. ¿Quiénes son estos hombres?, preguntó Sofía con un tono que denotaba inquietud. Javier sintió que su corazón se aceleraba. No lo sé, respondió, pero parece que él estaba involucrado en algo más grande. En ese momento, una puerta en la parte trasera del almacén se abrió de golpe y un viento helado barrió el lugar. Javier sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó, pero no recibió respuesta. La incertidumbre se apoderó de ellos, y Javier supo que debían salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. ¡Vámonos!, ordenó, y comenzaron a correr hacia la salida. Pero, antes de que pudieran llegar, una figura oscura apareció en el umbral, bloqueando su camino. Era un hombre alto, con una mirada fría y penetrante. Sus ojos reflejaban una maldad que helaba la sangre. ¿Dónde creen que van?, preguntó, su voz resonando en el silencio. Javier sintió que su estómago se encogía. No sabemos nada, dijo, intentando parecer convincente. Pero el hombre sonrió, un gesto que no prometía nada bueno. ¿No saben nada? Ojalá pudiera creerlo, dijo, mientras sus ojos se iluminaban con una intensidad aterradora. Pero sé que han estado husmeando en asuntos que no les conciernen. Javier sintió que el terror lo envolvía. La figura frente a ellos no era solo un hombre, era un símbolo del horror que había comenzado a despertar. «¡Déjanos ir!», gritó Sofía, pero su voz temblaba de miedo. Luis se había quedado paralizado, incapaz de moverse. El hombre dio un paso al frente, su presencia abrumadora. «No pueden escapar de lo que han comenzado», dijo. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y ustedes han tocado un hilo que no deberían haber deshecho». Con un gesto de su mano, una sombra más se deslizó desde la oscuridad, rodeando a los tres amigos. «¡Corran!», gritó Javier, y en un instante la adrenalina tomó el control. Se lanzaron hacia la salida, pero las sombras parecían cobrar vida, intentando atraparlos. La risa del hombre resonó tras ellos, un eco de desesperación que se adentraba en sus mentes. Fuera del almacén, la noche había cambiado. Las calles estaban desiertas y una neblina oscura cubría el suelo, creando una atmósfera de pesadilla. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un laberinto de terror. Javier se dio cuenta de que no solo estaban huyendo de un peligro físico, estaban siendo perseguidos por algo mucho más siniestro que se había desatado al desenterrar la verdad. «¿Y si nunca podemos escapar de esto?», preguntó Luis, su voz llena de desesperación. «¿Y si estamos destinados a ser parte de esto para siempre?». Javier miró a sus amigos, sintiendo el peso de sus palabras. «No podemos dejar que esto nos consuma», respondió, aunque la duda comenzaba a arraigarse en su corazón. «Debemos encontrar la manera de luchar». Pero mientras se alejaban, la figura del hombre oscuro apareció al final de la calle, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. «No pueden escapar de su destino», pronunció, su voz resonando en el aire como un eco del pasado. Lo que han descubierto no solo implica a su hermano, es un legado que los ha marcado a ustedes también. La risa del hombre resonó, y Javier sintió que el terror lo invadía. «¡No!», gritó, pero la neblina comenzó a envolverlos, desdibujando la realidad.
Las sombras se cernían sobre ellos y la desesperanza se apoderó de su mente. En un instante se encontraron de vuelta en el almacén, como si el tiempo se hubiera reiniciado, atrapados en un ciclo del que no podían escapar. La misma puerta se abrió, revelando al hombre oscuro, riendo mientras les decía: «Siempre regresan a donde pertenecen». Javier comprendió, horrorizado, que la verdad no era solo un conocimiento, era una maldición. Su intento de descubrir lo que había sucedido había desatado algo que nunca podría ser deshecho. La lucha por la verdad los había llevado a un abismo del que no había salida. Mientras la oscuridad los envolvía una vez más, supo que estaban atrapados en un ciclo interminable de horror, condenados a repetir su búsqueda de respuestas, siempre al borde de la esperanza, pero nunca alcanzándola. La risa del hombre resonó en su mente, un recordatorio de que algunas verdades son demasiado oscuras para ser descubiertas. La noche continuaba su danza, y Javier comprendió que su viaje apenas comenzaba, atrapado en un juego macabro del cual no podría escapar. La verdad ya no era solo su carga, ahora era su prisión. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y no dudes en dejar un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.